Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo. Nuevamente estamos aquí con ustedes y me da mucho gusto saludarlos. Bueno, estamos aquí para llevarles el siguiente tema del curso bíblico para principiantes. Bueno, mi nombre es José Sánchez Bonifacio, misionero apóstol de la palabra, y vamos a compartir el capítulo 2 del curso bíblico. Bien, el tema del capítulo 2 se llama la desobediencia. Y bueno, déjenme poner la diapositiva. Permítanme tantito. A ver, por aquí está. Muy bien, aquí está. Pues ahora sí, vámonos. Bien, el capítulo 2, la desobediencia. ¿Y a qué se refiere, verdad? Bien, pues aquí vemos Adán y Eva, nuestros primeros padres, vivían muy felices y contentos en paz consigo mismo y la naturaleza. Y Dios, para que pudieran seguir viviendo de esa manera y transmitir todo esto a sus descendientes, Dios les puso a prueba para ver si eran obedientes. Entonces, la prueba. A ver, cuando se habla de prueba, no, hay que entenderlo bien. Vamos a explicar un poquito esto para que no se vaya a confundir o no se vaya a pensar de manera negativa, ya que pueden algunos pensar que Dios a propósito pone la prueba al hombre para que, pues para hacerlo caer. No, no es no es esa la enseñanza. Miren, vamos a leer el texto de Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice lo siguiente. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento y le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Entonces, el mandato que Dios le da al hombre está a favor del hombre. Lo que Dios quiere es protegerlo. Lo que quiere Dios es cuidarlo, ¿verdad? No le está dando el mandato, es decir, la prueba no va en el sentido de que Dios quiera tentar al hombre y hacerlo caer. No. La advertencia es no comas de ese árbol porque el día que comas vas a morir. Entonces, la enseñanza es que este mandato o esta prueba del cual el hombre no supo pasar es un mandato que está a su favor, estaba a nuestro favor, ¿verdad? No comer, es decir, simplemente era obedecer, no comer es de ese árbol, ¿verdad? Pero, pues, ni modos, no, ahora sí, no pensaron, o sea, no pudieron ver, ¿verdad? Fueron sugestionados, como vamos a ver ahorita. A ver, vamos también a ver el aspecto de la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto del árbol de la ciencia del bien y el mal? Bueno, el árbol de la ciencia del bien y el mal significa cuando la persona, cuando el ser humano quiere establecer por su cuenta lo que es bueno y lo que es malo. No toma en cuenta a la ley de Dios, como es el caso que estamos viendo aquí, ¿verdad? O sea, Dios le da una orden a favor del hombre, ¿verdad? Y entonces, pero cuando el hombre desobedece este mandato, es que él entonces quiere establecer una ley más perfecta, se supone, según el hombre, establecer lo que es bueno, pero sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, por eso vamos a ver lo siguiente. Este es el mandato que Dios le puso al hombre y mientras vivían así, no había problemas. Todo era feliz, todo era alegría, todo estaba bien. Pero viene el siguiente aspecto que vamos a ver ahora, el pecado. El pecado. Y vamos a ver el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 6. Y dice lo siguiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer,
¿Es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se le abrirán a ustedes los ojos y entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos ya el hecho. Dios le dijo, no coman de ese árbol, pero se presenta el demonio disfrazado de la serpiente para poner también a prueba a la mujer, al hombre, al ser humano en su dimensión humana, ponerlo a prueba en contra de Dios. Fíjese cómo empieza el diálogo la serpiente. O sea, todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que Dios había dicho al hombre. Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. A ver, Dios no había dicho eso a Adán y a Eva. Y bueno, Eva responde, no, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol. Entonces, Eva pues trata como de defenderse, ¿verdad? Diciéndole lo que Dios les había indicado. O sea, hasta ahí, por así decir, estaba bien acatando la ley de Dios. Pero viene la tentación del cual cayeron y no pudieron ser fieles al mandato que Dios les había dicho, el mandato que era a favor del hombre. Cuando la serpiente le dice a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se le abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Entonces el hombre cayó en la tentación del demonio, queriendo ser igual a Dios. Bueno, pues si no es queriendo ser igual a Dios, entonces aquí vemos cómo la serpiente engaña a la mujer, ¿verdad? Y esto es lo más difícil, cómo no se tiene la fuerza a veces para sostenerse en la fidelidad a Dios. El mandamiento de no comer de aquel árbol, que hemos dicho que que ese mandamiento se trata a favor del hombre, ¿verdad? No es algo que Dios quiere poner a prueba al hombre para que caiga. No, es un mandamiento a favor del hombre. Sí, no comas porque el día que comas morirás. Entonces, y aquí pues sugestionado por la serpiente, cayeron. Y bien, entonces vamos a ver esto ahora en la actualidad, cómo está la humanidad. El demonio sigue engañando a la humanidad con diversas ideas, con diversos pensamientos. Ahora, pues cada quien dice que es libre, cada quien quiere establecer lo que es bueno. No importa si es la voluntad de Dios o no lo es. Lo que le importa es hacer lo que el hombre, lo que el ser humano le agrada, le gusta. El demonio
sigue engañando hoy a la humanidad. ¿Por qué? Tanta maldad que hoy hay en el mundo, por donde quiera, tanta maldad de diversas índoles. Entonces, pues la serpiente sigue diciendo, no es cierto que Dios, ¿verdad? Eh, ahora sí que es bueno lo que Dios le... No, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean libres. No quiere que ustedes sean, ¿verdad? Eh, felices. Y por eso les prohíbe. No, que nadie les prohíba nada. Ustedes son libres de decidir qué quieren hacer con su vida. ¿Mm? Entonces, mujeres, muchachas, abortando, ¿verdad? Legalizando los gobiernos, legalizando el aborto, ¿sí? Esto es en contra de Dios. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Verdad? ¿Quién ha metido la idea en el ser humano de que es libre de decidir, ¿verdad? De decidir lo que quiere hacer con su vida? Bueno, aquí está. Aquí estamos viendo lo que está diciéndole la serpiente a Eva, ¿sí? El día que ustedes coman, se le abrirán los ojos y ustedes sabrán decidir lo que es bueno y lo que es malo. Dios no tiene por qué decirles. Cuidado, mucho cuidado, mis hermanos. Hay que tener cuidado en todas estas mañas o en todo este engaño que el demonio hoy está metiendo a la humanidad. Cada día se pone peor la situación. Mucho pecado, mucho pecado graves, aborto, asesinatos, bueno, de diferentes índoles, como dijimos. Ok, ahora fíjense bien. Entonces, la serpiente engañó a Adán y Eva. Hoy sigue el demonio, sigue trabajando en la sociedad, en el mundo, para seguir engañando a la humanidad y que el ser humano crea, crea que es libre, crea que es bueno lo que piensa, crea que es bueno lo que va a decidir, sin importar si esto a Dios le agrada o no. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto. Vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 6 tiene una gran enseñanza. Dice, a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también comió. Este texto, este versículo 6 está dividido en dos partes. Primero, representa la tentación. La tentación, ¿verdad? A desobedecer a Dios. La tentación de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. La tentación de querer establecer lo que es bueno o lo que es malo según la mentalidad de la persona o de la humanidad en este caso. Entonces la tentación es que a la mujer vio que el árbol era atractivo, que el fruto era apetitoso. Esa es la tentación. La tentación, ¿verdad? A no ser fiel al mandato de Dios de no comer de aquel árbol, ¿verdad? La tentación. Entonces, bueno, y la segunda parte está tomado cuando dice, y tomó de su fruto, tomó. Este ya es la acción. Cuando ya no solamente se queda en la tentación, sino que se va al acto, ¿no? Pues tiene ganas, ¿verdad?, de emborracharse y en vez de luchar en contra del vicio, pues decide emborracharse, ¿no? Tirarse al vicio, la droga, ¿sí? La prostitución, el adulterio. En fin, hay tantas cosas, ¿verdad? El aborto, como dijimos, ¿no? Eh, tomó, o sea, tiene la tentación. Bueno, la tentación, mientras no se cometa el acto, no es pecado, ¿verdad? Cuando se comete el acto, entonces sí ya se convierte en pecado. Y eso es lo que tenemos entonces nosotros que cuidar. El pecado siempre se presenta de una manera muy atractiva,
muy bonita, apetitoso, quiere, desea, ¿verdad? Entonces, ese es el pecado, así se presenta. No se presenta con su verdadera cara de ser de destrucción, ¿verdad? Sino de cosa buena, bonita. Entonces, hay que tener cuidado en esta parte. Ahora, bueno, ya ahí ustedes, en su comodidad, pues ustedes pueden leer también y copiar, como es ahí, copia Génesis 3:6, ¿verdad? Es lo que ya explicamos ahorita. Bien, vamos a continuar. Ustedes después ahí van a trabajar esta parte, la mesa redonda. Tú obedeces siempre a la voluntad de Dios, es de manera personal, ¿verdad? Tú vas a comentar, vas a leer el texto que ya vimos ahorita, lo vas a leer otra vez, pero ahora vas a meditar tú sobre tu vida personal. ¿Cómo estás? ¿Cómo has superado las tentaciones? O cuántas veces has caído en pecado, ¿verdad? Creyendo que está bien. Y después te das cuenta que no es cierto, que pues te está yendo mal. Una decisión que tomaste influenciado pues ¿por quién? Por el demonio, ¿sí? Entonces hay que tener, entonces, mesa redonda, es decir, es el comentario, tú obedeces siempre a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Sí? Y ahí apuntar alguna reflexión. Siguiente, consecuencias. Al rebelarse contra Dios, nuestros primeros padres se sintieron tristes y avergonzados. La Biblia dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos, es decir, solos sin la amistad de Dios. ¿Sí? Entonces, el pecado nos lleva fuera de la gracia, ¿verdad? El pecado nos lleva a veces a sentirse entonces solo. Después de que se pensó que era bueno, que era bonito, viene la decepción de que no. ¿Sí? Ahora hay que cargar con ese peso de la desobediencia. Y entonces vamos a ver el versículo 7. Entonces se le abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Primeramente, el engaño. El engaño. Cayeron en el engaño de la serpiente, cayeron en el engaño del demonio y después se dieron cuenta entonces de la triste realidad, que querían ser como dioses y se dan cuenta que no, no se puede, no. Entonces, y resulta pues ahora que se sienten solos y es lo que pasa, es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿verdad? Nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir mal porque el pecado por dentro va carcomiendo el alma, ¿verdad? Tiene el alma intranquila, ¿verdad? Aunque de vez en cuando uno sienta quizás alegría, pero el pecado está ahí y poco a poco va enraizando. Eso hay que tener cuidado. A ver, entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, se le abrieron los ojos y la realidad no fue como el demonio le dijo, no, fue un engaño. Pero bueno, eso ya. ¿Qué quiere decir eso de que se cosieron unas hojas de higuera para cubrirse la desnudez? Bueno, esa es la justificación, la mentira, ¿verdad? Después de haber cometido la falta, después de haber cometido el pecado, en vez de reconocer y pedir perdón, lo que hace es buscar una justificación, ¿verdad? Es buscar otra cosa para tratar de cubrir esa falta. Y hay que tener cuidado porque muchos, en vez, entonces, al hacer esta acción, muchos se pierden en la vida. O sea, se hunden más en el pecado, se hunden más. No, entonces, coserse las higueras, bueno, tiene por un lado tiene sentido pues de cuando uno trata de cubrirse o cubrir, ¿verdad? La mentira cuando se ve descubierta. La mentira o aquel pecado que se está cometiendo a veces escondidas y sale a la luz. Entonces el hombre trata de ocultar ese pecado, ¿sí?
pero también representa, ¿verdad?, que el hombre en su lucha de recuperar la gracia que tenía antes. Entonces ahora, para que no estés así desnudo totalmente, entonces la higuera, o sea, el esfuerzo que tiene, por un lado, ahora de recuperar la gracia que perdió. Entonces, ojalá que no nos quedemos en el aspecto de negativo de justificarnos cada vez que cometemos una falta o un error, un pecado, sino reconocer y a luchar, ni modos. Ahora pues tengo que andar cubriéndome con un taparrabo, ¿no? ¿Ok? Pero esa es la lucha que tiene que hacer el hombre para, entonces, volver al camino de Dios. Entonces, y empezaron a tener miedo, Génesis capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Y desde entonces el sufrimiento entró en el mundo, ¿verdad? Es decir, ahí capítulo 3, versículo 19, vamos a ver cómo dice, ¿no? Dice, con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás, ¿sí? Entonces, ahora viene la consecuencia del sufrimiento, ¿verdad? Del sufrimiento por haber desobedecido a Dios. La consecuencia del sufrimiento, es decir, por no haber mantenido fiel a no comer de aquel árbol, a no querer hacer las cosas a su manera. En este caso, hoy nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad de que a través de la palabra de Dios nosotros nos vamos dando cuenta el camino que Dios quiere que nosotros tomemos, ¿verdad? Si nos acercamos a la palabra de Dios, Dios nos va a guiar a través de su palabra, ¿sí? Pero claro, hay que también hacerle caso, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Primer anuncio de la salvación. De todos modos, Dios no abandona al ser humano, hombre y mujer, pronto les prometió un Salvador. Y aquí viene la parte importante, el amor de Dios. El amor de Dios por la humanidad. Fíjense, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Miren, este texto o este versículo 15 del capítulo 3 del Génesis se le conoce como protoevangelio. Proto significa primero. Entonces, evangelio es decir, el primer anuncio de la salvación. Dios le promete a la humanidad un Salvador después de haber pecado, después de haber caído en la tentación por la sugestión del demonio, de la serpiente. Entonces Dios no deja solo a la humanidad y le promete a un Salvador. Le promete un Salvador. Este texto tiene mucha enseñanza que no vamos a alcanzar a ver ahora, pero cuando dice, haré que haya una amistad entre ti y la mujer, fíjense, Eva, la la mujer de Adán, ¿sí? Fue la que escuchó a la serpiente. Empezó a tener ese diálogo. Cuando la serpiente le, oye, es cierto que Dios le ha dicho, y la mujer, en vez de alejarse, se puso a dialogar, se puso a platicar, se puso así como a estar ahí en contacto, pues, con el demonio, es decir, con sus insidias. Ah, bueno, esta mujer, ¿verdad? Esta mujer, que podríamos decir que manchó la dignidad de la mujer. Entonces, cuando dice, haré que haya una amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, o sea, la de ella. La descendencia de Eva, ¿sí? Es la Virgen María. La Virgen María es la que trae al Salvador. Eva desobedeció a Dios, sugestionada por el demonio, escuchando a la serpiente. María, ¿sí? María tiene ese diálogo con el ángel que Dios le envió a anunciarle que ella iba a ser la madre del Salvador. Entonces María no cae en la tentación del demonio, sino que ella se mantiene fiel
a la voz de Dios. Y entonces esa mujer, María, es descendiente de la primera mujer, por eso María también se le conoce como la segunda Eva. La segunda Eva, la primera que desobedeció y manchó la dignidad de la mujer. María viene a restaurar la dignidad de la mujer al traer al Salvador. Pero lo más importante aquí de María es que ella aceptó ser la madre del Salvador. Hágase en mí según tu palabra. Entonces ella después de titubear, después tener como que tener miedo, a final de cuentas ella aceptó, confió totalmente en Dios y se transformó en la madre del Salvador. Entonces, por eso, entonces Dios no deja al hombre solo en la lucha contra el mal, no, sino que Dios lo empieza a cuidar desde ahí hasta que después, muchos siglos después, va a venir la Virgen María trayendo al Salvador. Ok, pasamos a lo siguiente. Caín y Abel. Una vez tomado el camino de la rebeldía, los seres humanos se fueron apartando siempre más de Dios, haciendo cualquier tipo de maldad. Génesis capítulo 4, del 1 al 16, ¿verdad? Bien, ¿qué quiere decir esto? A ver, Caín y Abel. Acuérdense que en el tema pasado dijimos pues que no vamos a fijarnos tanto en los ropajes, ¿verdad? En este caso, bueno, Caín y Abel tienen un papel muy importante en esta enseñanza, ¿verdad? Pero bien, a ver, Caín, Caín representa, en este caso representa a la humanidad, pues, que cae en pecado, que se deja llevar por la maldad, por la envidia. En este caso, por envidia, Caín mató a su hermano, Abel. ¿Sí? Abel es el justo. Entonces, aquí tenemos entonces que estos personajes, ya después veremos, ¿verdad? Más a fondo esto a qué se refiere, pero ahora solamente veremos que Caín y Abel pues representan, ¿verdad? Una enseñanza, en este caso, entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal. Y aunque a veces parezca que el mal triunfa, como que a veces parece que el mal pues tiene éxito, en este caso no, ¿verdad? Por eso Dios viene a tratar de arreglar o de ajustar cuentas, ¿verdad? El que comete la maldad después es cuestionado por Dios y por su misma conciencia. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Es lo que Dios le va a preguntar a Caín. Y Caín quiere así como evadir, ¿verdad? Ese cuestionamiento. ¿Eh? Quiere evadir. Esto significa cuando la persona, pues, trata siempre de evadir eh, el camino de la salvación, tratando de ocultar, como dijimos, de ocultar su pecado, tratando de ponerse un taparrabo. Entonces, y aquí vemos, entonces, esto nos presenta una gran enseñanza. Así que Caín y Abel, pues la lucha, ¿verdad? Del bien y el mal, que desde el capítulo 3 versículo 15, ¿verdad? Ya lo de Caín y Abel, pues ya viene a ser como algo que se va dando ya en la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿A quién vamos a imitar? Nosotros tratemos de imitar a Abel, justo, justo. Entonces, que trata siempre de agradar a Dios con su trabajo, con lo que hace, siempre trata de agradar a Dios, ¿verdad? Entonces tratemos de imitar la imagen de Abel y no de Caín, ¿verdad? No de Caín. Bien, a ver, entonces ahí van a ustedes a seguir leyendo los textos que ahí se dicen y van a contestar tal como ahí se explica o lo que se indica. Esa es la sugerencia, ¿verdad? Continuamos. El diluvio.
Para obligarlo a cambiar su conducta, Dios envió el diluvio, se salvó Noé y su familia. A ver, aquí la enseñanza acerca del diluvio. Primeramente, hay que tomar en cuenta el aspecto geográfico respecto a lo que se presenta en la Biblia. Aquí se dice que el diluvio fue universal. Bueno, en este caso, más que fijarnos, otra vez, más que fijarnos en el ropaje, vamos a fijarnos en la enseñanza. Independientemente si el diluvio fue universal o fue parcial, si se perdió toda la humanidad o una parte, aquí la enseñanza del diluvio es, a ver, ¿por qué Dios mandó el diluvio a esta raza humana desde el principio? ¿Por qué? Porque según la Biblia, la maldad de la humanidad era mucha, ya era tanta que ya llegaba a los oídos de Dios muy, 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 ya demasiado. Entonces Dios interviene para corregir el camino de pecado, la vida de pecado que tenía la humanidad. Entonces Dios manda el diluvio. Pero entonces, dijimos la enseñanza. ¿Qué es, cuál es la enseñanza que nos quiere dar la palabra de Dios aquí a través del diluvio? Que no basta el castigo para corregir al hombre de su mala vida o de su mal camino, el camino de pecado. No, porque por más que Dios, si Dios se pasara castigando a la humanidad, quién sabe qué hubiera pasado ya. Imagínense nomás, chequemos ahorita cómo estamos, ¿no? Cómo está la humanidad. Y Dios sigue dando la oportunidad de vivir, sigue dando la oportunidad de corregir la maldad. Entonces, no basta el castigo, porque ahorita el hombre anda cualquiera, podemos decir, pues ahorita anda cometiendo faltas, pecados, en fin, se porta mal, le viene una desgracia, le pasa algo, ¿verdad? Y empieza y no, pues que ahora sí me voy a portar bien y que ya no voy a hacer las cosas malas, voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, en fin, hace tantas promesas porque está sufriendo. Pasa el sufrimiento y se le olvida. ¿Eh? Se le olvida, ya no va a la iglesia, ya no se acuerda de Dios. Entonces, bueno, si Dios volviera a castigarlo otra vez, no, pues entonces, o se lo castiga, entonces estuviera todo el tiempo ahí tirado, enfermo. No, en este caso, el diluvio nos da la enseñanza de corregir nuestro camino. La humanidad necesita tomar el camino de Dios, ¿verdad? Eh, Fíjense, hay personas que a veces me han preguntado esta parte o esta cuestión acerca del diluvio, que por qué y cómo, bueno, y ahora decimos ahora, ¿cómo está la humanidad con tantos pecados, con tanta maldad? ¿Sí? Yo le digo, mira, Dios cualquier rato va a meter mano otra vez. Dios va a meter mano para solucionar todo este desastre que el mundo tiene ahora, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? No, pues, en aquel tiempo se que fue el diluvio, ¿va? Después vimos a Sodoma y Gomorra que hizo llover fuego, también por la maldad que ya era demasiado. Entonces, cada vez que la humanidad pierde el camino de la salvación, pierde el camino de Dios, ¿sí? Dios tiene que intervenir para corregir al hombre de su maldad, ¿sí? Pero entonces no es tanto un castigo, sino más bien es una corrección, ¿va? Una corrección para que el hombre no se pierda. Bien, así que bueno, ahí ustedes leen, ¿verdad? Lo que es lo que marca ahí, Génesis capítulo 6 versículo 5 al 8, ¿verdad? Y van a copiar lo que más les llame la atención. Todo es inútil, pasando el castigo, todo siguió como antes. Es que el ser humano de por sí es débil. Entonces aquí viene pues esta cuestión, bueno, a ver, si con el diluvio se acabó
la humanidad pecadora, ¿cómo es? Porque ahora estamos igual o peor, ¿sí? Entonces, por eso aquí se entiende que Dios no castigó, sino más bien corrigió. Trató de corregir, pero fíjese cuántas veces tiene que intervenir Dios en la vida de la humanidad. Cuántas veces Dios tiene que intervenir en nuestra propia vida para corregirnos a veces de la maldad que nosotros mismos vamos causando para nosotros mismos y también para la sociedad, dentro de la iglesia también. Entonces, eh, el hombre, lo que va a decir aquí Génesis capítulo 9 versículo 20 al 27, vamos a ver si lo encontramos aquí para darle lectura y van a ver lo que dice, ¿no? Dice lo siguiente: Noé comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropas, en medio de su tienda. Can, padre de Canán, vio a su padre que estaba desnudo y fue a decírselo a sus hermanos que estaban fuera. Pero Sem y Jafet tomaron un manto y se lo echaron al hombro y caminaron de espaldas, entrando a tapar a su padre. Como había entrado de espaldas mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con su hijo menor y dijo: Maldito sea Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Bendito sea Yahvé Dios de Sem y sea Canaán esclavo suyo. Que Dios agrade a Jafet y habite en las tiendas de Sem y Canaán esclavo suyo. Entonces, aquí estamos viendo el pecado otra vez. Bueno, el pecado después del diluvio. Se supone que ya el diluvio acabó con la humanidad, con la raza pecadora. Entonces nada más quedó Noé, justo, bueno, con su familia. Pero vemos que otra vez estos que son justos llegan a caer también, más adelante llegan a caer en pecado. Y viene otra vez, entra el pecado otra vez en la humanidad. Entonces, y así estamos ahora. No hay que echarle la culpa tanto a Adán y Eva, pues ellos sí cometieron el pecado, pero también nosotros hoy podemos evitar muchos pecados en nuestra vida y a veces no lo hacemos. Ok, entonces vamos a continuar ahora. A ver esta cuestión. La Torre de Babel. ¿Cuál es la enseñanza que nos da a través de esto? Como señal de su capacidad y su poderío, los hombres decidieron construir una torre alta que llegara hasta el cielo, otro pecado de orgullo como el de Adán y Eva. Intervino Dios, confundió su lenguaje y la humanidad se dispersó por toda la tierra. La enseñanza: sin Dios no puede haber unidad ni progreso verdadero. ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, la Torre de Babel, en este caso, en el capítulo 11 versículo 9 dice, ¿verdad? Que Babel, por eso se le llamó Babel, porque ahí Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y de ahí los dispersó por toda la tierra. Babel significa confusión, confusión. Entonces, la torre de Babel, en este caso, significa torre de confusión, es decir, una confusión tan grande que hay de la humanidad tratando de ser perfecta, tratando de establecer leyes aparentemente buenas y perfectas, como las leyes que hoy tenemos de los gobiernos, aprobando abortos, aprobando casamientos entre hombre y hombre, mujer con mujer, o sea, estableciendo esas leyes, ¿sí? Entonces, y cree que esa ley es buena, ¿sí? Entonces, es una torre de confusión. La humanidad, en vez de que encuentre
el camino de la gracia, en vez de que encuentre la plenitud, ¿verdad? Del camino de Dios, con todo esto, mucha gente se está perdiendo, se está perdiendo. Pero tranquilamente muchos apoyan estas ideas. ¿Sí? Hay tanta gente, ¿verdad? Ahorita como la Torre de Babel, tanta confusión, confusión a nivel científico, confusión a nivel de leyes políticas que nos gobiernan, pero vemos que esas leyes no están llevando a la humanidad en sí, ¿verdad? Al camino de Dios y tratan de sacar, no, no, Dios aparte, no tiene nada que ver aquí, es ahora, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que defender pues la ley de Dios. Tenemos que defender lo que es bueno, porque un día también nosotros vamos a dar cuenta, ¿verdad? De todo eso. Acuérdense que también está el pecado de omisión, es decir, que nos damos cuenta de las cosas que están mal y no decimos nada, no decimos nada. Entonces, no, pues que ellos ahí hagan, ¿no? Entonces, lo que hoy vemos en la humanidad, seguimos viendo de que hay mucha maldad, mucha confusión. Torre de Babel, Torre de Babel. Es cuando el hombre entonces quiere llegar a la perfección sin Dios. Quiere llegar a la perfección, ¿verdad? Pero sin tener en cuenta la ley de Dios. Entonces, y eso no es bueno, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de esforzarnos por ver, por descubrir el camino de Dios, ¿verdad? Y a través de la palabra, pues estamos aquí tomando este curso porque queremos que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea diferente, ¿verdad? Sea mejor que la que hemos estado llevando, lo mejor. Bien, entonces cada quien ahí, ustedes en su comodidad, pues pueden ya eh, hacer la tareita, lo que viene ahí marcando. Ustedes pueden ir con ese pues, número, hay que completar la frase. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, querían ser como. Ah, bueno, pues ahí ustedes van a contestar leyendo, ¿verdad? El, el texto, ¿no? Bien, y así cada preguntita, pues hay que ir contestando en su libreta, ¿verdad? En su libreta, en su cuaderno, ahí ustedes donde van a hacer su trabajito, ¿sí? Ok, entonces, de esta manera, pues estamos llegando, ¿verdad? A la conclusión de este tema del capítulo 2 del curso bíblico para principiantes. Y aquí se sugieren aprender de memoria Génesis 3:15. Ya le explicamos un poquito cuál es la enseñanza, ¿verdad? Ojalá que nos lo aprendamos para saber qué es lo que tenemos nosotros que hacer en un dado momento, ¿verdad? Vivir nuestra fe. Y por último, bueno, pues ahí está, hay que ¿qué piensas después de haber estudiado esta lección que habla de los pecados que hicieron nuestros primeros padres? Entonces, a ustedes van a hacer este trabajito igual en su libreta ahí. Y bien, ya después vamos a ver si hay gente que quiera, no sé, avanzar más, pues entonces podemos elaborar algún proyecto para poder asesorarlos un poquito más de cerca, podríamos decir, de manera más personal. Y bueno, pues gracias, gracias a todos y ojalá puedan ustedes compartir este tema, el anterior también, puedan compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con la gente que ustedes quieran, ¿verdad? Para que también ellos aprendan algo, ¿verdad? De la palabra de Dios. Gracias, Dios los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este momento por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, por darnos a conocer tu santa palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, quieres guiar nuestras vidas. Quieres que cambiemos nuestra vida. Quieres que seamos cada día mejor. Gracias, ponemos en tus manos nuestras necesidades personales, familiares, situaciones, ¿verdad? Difíciles, ¿verdad? Pedimos también por todas las personas que están enfermos. Acá el hermano Fernando, de allá de Ciudad Constitución, pues ojalá
hermano, pues siga contando con mis oraciones, pero también así como él, hay muchos otros enfermos, pedimos también por ellos. Señor, pues apiádate de cada uno de ellos, darles fuerza, fortaleza corporal y espiritual para que se sigan, ¿verdad? Sigan teniendo esa confianza en ti y que pues el mal, el dolor, la enfermedad, pues no los desvíe de tu camino, sino que puedan sostenerse, ¿verdad? Fuertes en la fe. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender y también, Señor, gracias por todo esto que tú nos das, por la vida y por la salud, por el trabajo. Bendito seas por siempre. Te agradecemos infinitamente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Hasta la próxima.